todos nuestros amigos que están en nuestra sintonía a través de www.radiolatina.ca. Quien les habla, Liliana Salgado. A esta hora, bueno, bienvenido a Canadá. Hoy tenemos un invitado súper especial, es Jorge Quiroga, quien es experto en bilingüismo y nos va a hablar de qué se trata todo esto, cómo se desarrolla su carrera aquí, en fin, etcétera. Y también vamos a hablar sobre nuestros temas de inmigración. Tenemos nuestro consejero acreditado en temas de inmigración, Jesús Hernández Limones, y vamos a ir desarrollando poco a poco este espacio. Esperamos que todos ustedes estén bien atentos a nuestro tema del día de hoy. Regresamos después de una pausa. El 21 de mayo tendremos en Bienvenido a Canadá nuestro profesional latino del mes, Jorge Quiroga. Él es profesor de inglés y nos contará sobre su experiencia y sus vivencias aquí en este país. Con él también hablaremos de bilingüismo y mucho más. No te pierdas Bienvenido a Canadá por radiolatina.ca de 11 a 12 hora del este. ¿Qué tal? Regresamos. Su nombre, Jorge Quiroga, pero le dicen George. Hola George, ¿cómo estás? George es un hombre bastante bien dotado intelectualmente, por lo que vi en su background, y esto es muy interesante. Es un profesional, nuestro profesional latino del mes. Él hace 7 años que estás aquí en Canadá, eres profesional en bilingüismo. Bueno, vamos a hablar un poco de todo este tipo de cosas. Okay. Primero que todo, ¿qué es lo que te trae aquí? Esa es la pregunta, pues, obligada. Uh-huh. ¿Qué es lo que te trae aquí a Canadá? Bueno, hay una serie de elementos, ¿no? El primero, la idea de, precisamente por estar trabajando siempre con el tema del inglés y viendo tantos profesionales en nuestro país que sufren con el tema de aprender el segundo idioma, ¿no? Uh-huh. Desde personas que están en la universidad hasta grandes empresarios, políticos. Y pues aunque yo le hablaba inglés a mis hijos, definitivamente hay un elemento importante cuando están en la cultura. Yo quería que mis hijos desarrollaran realmente el estar inmersos en una cultura anglosajona. Sí. Okay. Es las dos, ¿no? Inglés y francés. Okay. Me parecía que eso lo ofrece Montreal, es una de las grandes ventajas sobre otros lugares. Entonces eso realmente fue lo que te trajo aquí. Fue uno de los elementos, digamos, brevemente ese fue uno. El otro, la idea de venir a hacer investigación más fuertemente con McGill University, que es una universidad que marca la pauta a nivel mundial en el tema de bilingüismo. En todo lo que es la parte de investigación, la parte académica es muy fuerte. Y bueno, creemos que Dios nos dirigió a venir acá. Eso es lo más importante, ¿no? La dirección, la buena dirección. Exactamente. Bien, entonces llegas hace 7 años con tu familia, con tus hijos, y te instalas en Montreal. En Montreal, exactamente. ¿Y cómo es ese desarrollo? Vamos a hablar como de esa parte personal, de eso que con lo que te encuentras aquí en el principio, en el debut, como dice, en el principio, como se dice en francés, el debut. ¿Cómo fue ese encuentro con Montreal, con Canadá? Bueno, es una odisea, ¿no? Uh-huh. Es una odisea porque partimos, a diferencia de pronto de algunas personas que hacen la tarea de mirar con claridad, nosotros creímos en el sueño, creímos que hay una historia muy bonita en la Biblia que habla de alguien que se llama Abraham, que Dios le dijo, váyase de su tierra a la tierra que le voy a mostrar. Yo me sentía como Abraham. Nos fuimos a la tierra que nos iban a mostrar, no teníamos ni idea, no conocíamos sino una persona acá, pero creíamos que acá había posibilidades de hacer algo interesante. Llegamos acá, pues con preguntas, ¿no? Yo no conocía la ciudad, yo he estado por fuera del país en otras partes, pero Canadá no lo había visitado realmente. Ya. Vinimos con la familia, llegamos y pues fue el proceso de tener que aprender el francés bien, aplicar todo lo que yo sabía del tema del bilingüismo en mi propia cabeza para desarrollar el idioma. Bueno, la ventaja que tú ya hablabas inglés, ¿no? Claro, entonces eso es una gran ventaja porque puedes desarrollarte igual si aquí se habla como primera lengua en Quebec el francés, ya tú podías desarrollarte, comunicarte, transmitir tus ideas, tus inquietudes en inglés.
¿Es que fue bien aceptado en inicio hablar inglés y no tanto francés? Depende de qué sector de la ciudad está uno. Cuando uno está en la parte del este es un poco más difícil. Tuvimos una experiencia en la que yo estaba empezando apenas a desarrollar mi francés, estábamos comprando en un Maxi y no lograba comunicarle a la cajera, así que pasé al inglés, ¿no? Y fue difícil, la cajera se incomodó y me dijeron, no, estamos en Quebec y no estamos en Canadá. Ay. Entonces entendí, bueno, hay que mejorar todavía mucho más el francés es fundamental acá. Pero el inglés como herramienta no solo de trabajo, sino como herramienta de socialización es muy importante, porque hay una comunidad anglófona muy fuerte, anglófona como se les dice acá, ¿no? Sí. Angloparlantes, muy fuerte en Montreal. Solamente entre personas griegas, judías e italianos hay una comunidad de tal vez unos 600,000 personas, sin incluir a los anglófonos. Entonces Imagínate. Es muy grande la comunidad. Hablando pues de todo lo que es la Ribera Sur, Laval y también Montreal, ¿no? No solamente incluyendo la isla. Interesante, estos datos son bien importantes que nuestros amigos oyentes y quienes nos ven a esta hora pues los tengan ahí, porque es cierto, hay una multiculturalidad impresionante, sí. Una cantidad hay diversos idiomas aquí, esto es rico aquí. Es inmenso, es hermoso, es algo maravilloso. Bueno, entonces comienza ese proceso y tú, dices, bueno, ahora estoy aquí, ¿qué voy a hacer? ¿En qué voy a trabajar? ¿Cómo surge eso? ¿Cómo te enrolas o cómo tú comienzas tu proceso de trabajar, de incorporarte en el medio laboral? Bueno, y nosotros llegamos y hicimos lo que hace todo, bueno, no todos, pero una gran mayoría, que es irnos a hacer la francización. ¿No? Para mejorar un poco el francés. Fueron más o menos unos 7 meses lo que yo le invertí a mi aprendizaje del francés. Con la ventaja que tengo yo de que yo puedo hacer el camino mucho más rápido que otras personas. Claro, por tu conocimiento en otras lenguas. Entonces, en 6-7 meses yo estaba listo, fui a McGill a estudiar y estaba en el proceso de, bueno, ¿cómo vamos a encontrar trabajo? Entonces, hay unos centros acá que pertenecen a las comisiones escolares, en donde se le ayuda a la gente un poco a desarrollar también el inglés, ¿no? Mi esposa fue a uno de estos centros a mejorar su inglés, porque ella sí no hablaba muy bien en inglés. Yo participé en la entrevista, quise escuchar un poco, y cuando participé en la entrevista, quien le estaba haciendo la entrevista me dijo, usted sabe mucho de esto. La verdad, yo no hice sino 2 preguntas. Y él me interrumpió la entrevista y fue y me presentó al director. Ese fue el viejo truco. El viejo truco. Bien, interesante todo esto. Vamos a ir a una pequeña pausa. Usted no se despegue, continúe aquí con nosotros porque venimos con más de esta interesante conversación, muy rica conversación, por cierto, acerca de, del bilingüismo, de hablar en otros idiomas, de saber desarrollarse en una lengua que no es la lengua con la que uno nació, ¿no? La natal. Y bueno, saber un poco más de Jorge Quiroga. Regresamos. Bienvenido a Canadá. ¿Es usted ingeniero, arquitecto u otro profesional? ¿Tiene un diploma técnico o universitario y tiene proyectado trabajar en Canadá? ¿O es un nuevo residente y aún no se integra al mercado laboral? ¿Desea conocer todo el proceso para poder trabajar en su profesión en Canadá? Compartiremos con usted la reglamentación de las órdenes profesionales. Asimismo, contaremos con la participación de profesionales latinos que ya se desempeñan exitosamente en su área y nos compartirán su experiencia de éxito laboral. Sintonícenos cada sábado de 11 a 12 de la mañana ingresando a www.cicanada.com sección radio y participe con nosotros vía chat, Skype o llamándonos al PBX desde su país. Conozca los secretos de su profesión y prepárese para que sea bienvenido a Canadá. Ingresa y sintonícenos cada sábado de 11 a 12 de la mañana, hora del este. Participe con nosotros vía chat y vea nuestra emisión en vivo a través de www.cicanada.com sección radio. Bienvenido a Canadá.
Continuamos con nuestro invitado del día de hoy, Jorge Quiroga, y hablando de cómo fue su integración, de cómo fue su integración social, profesional y todo esto, también queremos tratar algo importante con relación al bilingüismo. La gente tiene una idea que ser bilingüe es hablar 2 idiomas, pero bueno, vamos a ver realmente qué es el bilingüismo contigo. ¿Qué es el bilingüismo? Pues sin tener la intención de ser demasiado técnico, porque no es la intención, ¿cierto? Pero realmente bilingüismo es lo que se desarrolla cuando una persona crece hablando los 2 idiomas desde pequeño. Okay. De hecho, una persona después de los 2-3 años no se considera realmente bilingüe en esencia, porque si aprendió la primera lengua, en el cerebro ya hay una serie de conexiones. Y obviamente que cuanto más pequeño es la persona, mejor puede aprender el segundo idioma, ¿no? Pero bilingüismo en términos puntuales es una persona que crece desde pequeño, desde los primeros meses hasta los 3-4 años, hablando los 2 idiomas. Eso es bilingüe. ¿Y cómo podríamos entonces nombrar o categorizar a una persona, a un niño que habla 3 idiomas? Por ejemplo, el español, el francés y el inglés. Claro, bueno, entonces ahí ya empezamos a hablar de ser políglotas, ¿cierto? Okay. Los niños tienen la capacidad de al principio hablar 3, 4, 5 idiomas. Yo tengo niños, amigos que tienen 7 años y hablan 4 o 5 idiomas porque crecieron en el ambiente en el que el papá habla un idioma, la mamá habla otro idioma, el abuelo habla otro idioma, la comunidad habla otro idioma y en la escuela hablan otro idioma y logran manejar 4 o 5 idiomas a la vez. Interesante, los niños tienen esta gran capacidad, ¿no? El cerebro tiene esa capacidad realmente. El cerebro, no importa si es de un niño o de un adulto. Bueno, cuando ya se llega, hay una cosa que se llama, de nuevo técnicamente hablando un poco, le llaman el Critical Period Hypothesis. Y básicamente una vez que la persona alcanza la pubertad, el cerebro hace unas conexiones un poco diferentes y empieza a almacenar la información de una manera diferente. Entonces, una persona que empieza a aprender el idioma cuando ya es más grande en sí, pues claro, uno le dice bilingüe, ¿no? Pero en realidad los procesos que hace en el cerebro son diferentes. Pero lo interesante del tema es que hay que empezar a quitarse mitos de la cabeza, porque la gente piensa que uno tiene que ser 100% bilingüe para poder uno encontrar buenas opciones laborales o para poder desenvolverse, ¿no? Y eso no es realmente cierto. En realidad lo que la persona tiene que ser es muy competente, ¿sí? Y el desarrollo de competencia incluso está medido, el gobierno lo tiene claramente definido, hablan de lograr el B2 en francés o en inglés. Un nivel B2 es una persona que es una persona intermedia, un nivel intermedio de lengua y que es lo suficientemente competente como para desarrollarse a nivel social y a nivel laboral. Esos estándares de medidas de A1, A2, B1, B2 se empezaron a desarrollar en el año 70 en Europa, un marco que se empezó a desarrollar y están definidos claramente lo que una persona puede hacer en ciertos niveles. Entonces, no hay que tener el temor ni el estrés de lograr ser 100% bilingüe. No, porque además no se puede lograr. Es que no se puede lograr. ¿Sí? Entonces hay que lograr un buen nivel de competencia y con un buen nivel de competencia la gente tiene opciones de insertarse socialmente y de tener opciones laborales interesantes. Vaya, pues esto va muy ligado a lo que va a ser mi siguiente pregunta y es ¿cómo afecta, cómo percute esto en la comunidad inmigrante, no solamente la comunidad inmigrante latinoamericana, sino en sí la comunidad inmigrante? ¿Cómo ese impacto que tiene el bilingüismo? Pues parte de mi trabajo realmente con el Ministerio de Educación precisamente es ayudar un poco a pensar cuáles son las mejores estrategias pedagógicas para ayudar a que la comunidad inmigrante en general, que acá en Montreal es inmensa, que acá hay gente de China, Japón, Rusia, Ucrania, Irán, Pakistán, etcétera, ¿no? Es muy grande. Logren realmente avanzar a estos niveles. Y pues realmente la respuesta no es tan sencilla de cómo lograr llegar allá, pero hay unos patrones de todas formas que ayudan. Y uno de los patrones más importantes, aparte de la edad, es el tema del tiempo. Es decir, es imposible pensar que uno va a lograr un nivel muy competente de lengua en 2-3 meses. Es algo que hay que invertirle y cuanto mayor sea la persona, más tiempo va a tomar. Pero hay otro elemento también que es la facilidad. Así como a mí me pones a cantar, Liliana, y creo que cierran el programa, ¿cierto? Porque no es mi facilidad, ¿sí? Hay personas que son buenas para cantar, quienes son buenos para dibujar, tienen unas tendencias más fuertes. Y así hay personas que tienen facilidad para aprender los idiomas y esa facilidad la mantienen hasta que son mayores. Pero
digamos, poniendo a un lado las personas que tienen esta facilidad y hablando del grueso de la población, en general las personas requieren de un proceso de más o menos un par de años de buena inmersión, de estar trabajando fuertemente para lograr desarrollar un verdadero nivel B2 o un verdadero nivel C1, verdadero, ¿no? Porque un examen te puede medir hasta cierto punto y hay forma de prepararse para lograr el B2 en el examen sin necesidad de tener un B2 real, ¿cierto? Sí, pero un par de años de estar inmerso en la cultura realmente logran que la persona sea un B2 verdadero. Interesante, bien, pues vamos a regresar con más de este tema el día de hoy, de nuestro invitado también el día de hoy. Queremos saber más, queremos ahondar más en su vida personal, sobre todo en su área profesional. ¿Cómo logró llegar a ser un consultor de bilingüismo aquí en Canadá? Regresamos. El 21 de mayo tendremos en Bienvenido a Canadá nuestro profesional latino del mes, Jorge Quiroga. Él es profesor de inglés y nos contará sobre su experiencia y sus vivencias aquí en este país. Con él también hablaremos de bilingüismo y mucho más. No te pierdas Bienvenido a Canadá por radiolatina.ca de 11 a 12 hora del este. Ingresa y sintonícenos cada sábado de 11 a 12 de la mañana, hora del este. Participe con nosotros vía chat y vea nuestra emisión en vivo a través de www.cicanada.com sección radio. Bienvenido a Canadá. Bienvenido a Canadá. ¿Es usted ingeniero, arquitecto u otro profesional? ¿Tiene un diploma técnico o universitario y tiene proyectado trabajar en Canadá? ¿O es un nuevo residente y aún no se integra al mercado laboral? ¿Desea conocer todo el proceso para poder trabajar en su profesión en Canadá? Compartiremos con usted la reglamentación de las órdenes profesionales. Asimismo, contaremos con la participación de profesionales latinos que ya se desempeñan exitosamente en su área y nos compartirán su experiencia de éxito laboral. Sintonícenos cada sábado de 11 a 12 de la mañana ingresando a www.cicanada.com sección radio y participe con nosotros vía chat, Skype o llamándonos al PBX desde su país. Conozca los secretos de su profesión y prepárese para que sea bienvenido a Canadá. A mí me encantan estos temas donde uno puede sentirse en una charla, una conversación así muy educativa. Hoy esta es nuestra charla muy educativa. Vamos a hablar primero que todo para llegar a un punto que queremos tratar más adelante sobre los beneficios. ¿Cómo tú te integras laboralmente? ¿Cómo llegas a ser un consultor de bilingüismo aquí en Canadá? Bueno, es un proceso, ¿no? Es un proceso y hay dos elementos importantes. El primero, pues, creo yo, indudablemente, es la mano de Dios dirigiéndola y abriendo las puertas. Yo creo en Dios realmente y creo que Él ha abierto las puertas para mí. Es lo más importante, pero luego está el de ser preparado, ¿no? Entonces toda la preparación que yo traía en investigación, lo que he hecho acá, lo que había hecho en Colombia, permitió que en estas comunidades que les comentaba al principio, donde las personas pueden ir a mejorar el inglés, me invitaran a ser profesor. Ya. Y pues los profesores tienen sus momentos de encuentro en donde tratan de ver cómo le enseñan mejor a las personas, cómo hacemos para que va a la clase y realmente aprenda.
Y al hacer en estas reuniones yo empecé a hacer algunas preguntas y no tenían las respuestas, lo cual me pareció curioso porque pues acá en investigación es muy rico el país, pero a veces hay una desconexión entre lo que sucede en universidades como McGill o Concordia y lo que sucede en el salón de clase. Ya. Entonces al hacer estas preguntas ellos se dieron cuenta que no tenían las respuestas y me dijeron, bueno, pues ¿por qué no nos ayudas y participas en encontrar las respuestas? Y luego el Ministerio de Educación, las directivas comunicaron mi nombre al Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación me pidió que viniera, que interviniera un poco y se dieron cuenta que había un aporte valioso que podría traer y me pidieron que empezara entonces a ayudarles a ellos en proyectos de capacitar profesores en toda la provincia y ayudándoles a pensar, bueno, ¿cómo hacemos para que este flujo de inmigrantes tan grande que hay, y no solo de inmigrantes, porque cuando tú hablas del inglés como segunda lengua, incluso también hay todas las personas de Quebec, ¿cierto? Los francófonos, los quebecos que no necesariamente tienen un buen nivel de inglés y que también necesitan mejorar su nivel de inglés. Entonces hay una necesidad muy grande también, particularmente en Quebec, del desarrollo del inglés. Y otros del desarrollo del francés, porque cuando estamos hablando de bilingüismo no es solamente del inglés, puede ser de otra segunda lengua. Entonces el aporte que yo empecé a dar hizo que me involucraran en proyectos y pues bueno, ya llevo un buen tiempito, gracias a Dios, trabajando entrenando profesores y ayudándolos a mejorar. Bien, ventajas. Hablemos de las ventajas del bilingüismo, el aporte. Bueno, ya hablamos del aporte, pero hablemos un poco de esas ventajas con los niños, por ejemplo. Sí. Háblanos de ello. Bueno, yo creo que es importante que sepan para quienes están ya acá y para quienes quieren llegar, ¿no? Que este es un sitio en el que realmente no hay que ser solo bilingüe. Acá las personas hablan 3 o 4 idiomas. Yo cuando llegué y fui a comprar mi primer celular, me encontré con una chica en Walmart que me habló en español, italiano, inglés y francés. Yo dije, Dios mío, habla 4 idiomas y está vendiendo celulares en Walmart, ¿sí? ¿Cómo es el tema? Pues acá el bilingüismo, el trilingüismo, el ser políglota es la base, o sea, es lo mínimo que hay que lograr, ¿sí? Entonces la primera ventaja de hablar varios idiomas pues es que indudablemente vas a tener más opciones laborales, aunque no es el único elemento que marca la diferencia para encontrar opciones laborales, así que laboralmente hay una opción, pero hay otros elementos, ¿no? A nivel de integración es difícil. De hecho hay estudios económicos que muestran que si no se supera el tema de la barrera lingüística es difícil integrarse a una nueva sociedad. Entonces está el tema también de la integración social, hay temas importantísimos a nivel, por ejemplo, de la educación, las opciones que se hablan a nivel educativo son muy grandes cuando tienes los idiomas, y hay otros elementos a nivel cognitivo, como por ejemplo el tema de que las personas que en los años ya seniles pues de uno empiezan a sufrir de Alzheimer o cosas por el estilo, se ha demostrado que personas que tienen, porque el cerebro pues bueno, no es un músculo, ¿no? Pero hay que activarlo, hay que hacer ejercicio. Y realmente el ejercicio de aprender un segundo, un tercero, una cuarta lengua hace que el cerebro se tenga que ejercitar, que trabaje. Entonces se ha demostrado, hay investigaciones muy serias que hablan de cómo las personas que aprenden una lengua extra empiezan a no tener este tipo de problemas, ¿no? Mira que me surge una pregunta así, ¿cómo, hablando precisamente del cerebro, que lógicamente no es un músculo, pero que hay que ejercitarlo de tal manera, ¿cómo hacemos para no ser tan perezosos a nivel de aprendizaje de otra lengua? Un tip, por ejemplo, que nos puedas decir, bueno, esto funcionaría para los que son así medio, vamos a decirlo, sin ánimo de ofender, un poco lentos para tener, o sea, como la fuerza de voluntad. Sí. Creo que uno por eso dije, sin ánimo de ofender. Claro, no, creo que uno de los elementos es encontrar algo que a uno le guste hacer y empezar a desarrollarlo en el segundo idioma. Todas las personas tenemos pasiones. A uno nos encanta el tema de Dios y la Biblia y Jesús, a otros les encanta el tema de las bicicletas, a otros les gusta la música, ¿sí? Entonces hay que encontrar algo que a uno le llame la atención y hay que empezar a explorar ese tema en la otra lengua. Y hoy en día con el tema del internet y el celular inteligente, todo el mundo está conectado, entonces hay que empezar a encontrar esas cosas que a uno le gusta y empezar a explorarlas en la segunda lengua. Pero ahí viene un elemento importante y es que hay una cantidad de aprendizaje implícito
¿ok? No quiero sonar muy técnico, pero hay un aprendizaje implícito, o sea, uno sí logra desarrollar un poco el vocabulario y un poco la gramática implícitamente en la medida que uno está sumergido en la otra lengua, pero hay que hacer el ejercicio también de ser intencional. Entonces yo tengo que venir a hacer, por ejemplo, una lectura o escuchar un programa y tengo que hacer dos trabajos. El primero, el de disfrutar el contenido, de trabajarlo, pero luego tengo que empezar a mirar, bueno, oye, ellos utilizaron esta expresión, ¿qué significa esa expresión? Entonces hay que generar como esa curiosidad que tienen los niños, hay que generarla, porque si solamente disfrutando el tema yo espero desarrollar el idioma, no lo voy a lograr realmente. Wow, bastante rica la conversación, no paro de decir esta palabra porque es así. Mucha tela para cortar, mucho tema para hablar. Tienes que venir en otra oportunidad para que nos sigas hablando de este tema y que nos des esas pautas, esos puntos importantes, cómo generar ese interés, cómo generar toda esa iniciativa del bilingüismo, bueno, de por lo menos hablar una segunda lengua. Y aquí tener en cuenta que sí, bueno, hablamos francés, pero también podemos hablar inglés. Claro, y hay procesos que son, perdóname, te interrumpa, sí, qué pena, ¿no? Hay procesos que son universales, que sirven tanto para el inglés como para el francés. Entonces, claro, con mucho gusto, y al final les doy mi correo electrónico, la gente que nos está escuchando, si tienen preguntas, y yo puedo ayudarles con el mayor de los gustos. No, claro, pues no, sí. Vamos a ir a una pausa y regresamos con esas pequeñas sugerencias, y bueno, con la información, con tu información para que la gente pueda consultarte. Regresamos. Muchas gracias. Bienvenido a Canadá. ¿Es usted ingeniero, arquitecto u otro profesional? ¿Tiene un diploma técnico o universitario y tiene proyectado trabajar en Canadá? ¿O es un nuevo residente y aún no se integra al mercado laboral? ¿Desea conocer todo el proceso para poder trabajar en su profesión en Canadá? Compartiremos con usted la reglamentación de las órdenes profesionales. Asimismo, contaremos con la participación de profesionales latinos que ya se desempeñan exitosamente en su área y nos compartirán su experiencia de éxito laboral. Sintonícenos cada sábado de 11 a 12 de la mañana ingresando a www.cicanada.com, sección radio, y participe con nosotros vía chat, Skype o llamándonos al PBX desde su país. Conozca los secretos de su profesión y prepárese para que sea bienvenido a Canadá. Ingresa y sintonícenos cada sábado de 11 a 12 de la mañana, hora del este. Participe con nosotros vía chat y vea nuestra emisión en vivo a través de www.cicanada.com, sección radio. Bienvenido a Canadá. Bien, sugerencias interesantes para las personas que están haciendo ese proceso, que están con esa inquietud, de ese nervio de presentar la entrevista, qué debo decir, qué debo hacer. ¿Por qué no nos hablas un poco acerca de esos tips, de esas sugerencias que deberíamos tener en cuenta o que deberían tener en cuenta aquellos que están en proceso de venir aquí a Canadá, por ejemplo, o en proceso de una entrevista, de un examen internacional, ese tipo de cosas? Sí, bueno, depende del tipo de examen, ¿no? No es lo mismo hablar con el cónsul, que obviamente hoy en día ya no lo hacen porque va a ser un examen, sí, que hablar de pronto en una entrevista de trabajo. Pero digamos que es muy importante tener en cuenta que la lengua como sistema, realmente hay una serie de frases que se repiten. Entonces uno puede empezar a memorizar algunas, no una palabra, la gente suele aprender una palabra, hay que memorizar frases completas que se repiten. Hay que utilizar frases que lo hagan sonar a uno natural. En inglés, por ejemplo, el well, you know what I mean? Y en francés el écoute, como un ejemplo, ¿sí? de frases que uno puede utilizar y empieza ya uno a sonar un poco más natural. Entonces creo que uno de los elementos importantes es ponerse metas. En bilingüismo hay unas cosas claras, es cuando tú logras la barrera de las 2000 palabras más comunes, más frecuentes, eres una persona que ya eres funcional. Entonces hay que hacer un ejercicio de memorizar las primeras 2000 palabras y para eso hay una serie de materiales que existen, que han sido escritos utilizando esas mismas
mismas palabras como cuentos, como historias, y que tú puedes entonces leerte 2, 3, 4 libros y después de leerte 2, 3, 4 libros del mismo nivel vas a terminar tú teniendo esas 2.000 palabras funcionales, ¿no? Y además por tenerlas, como les digo, no solo como palabras, sino en oraciones completas, en frases que uno pueda utilizar. Bien. ¿Eres bilingüe? Bueno, digamos que manejo 3 idiomas, ¿sí? 3 y medio. Eres políglota, entonces. Sí. Bien, porque a veces uno se puede encontrar con gente que habla muy bien de bilingüismo y conoce todo el tema, pero como tú lo dices, o sea, no ha crecido con esa segunda o con esa tercera lengua. Bien, señor. Señores, a todos los que nos escuchan, este fue nuestro tema especial el día de hoy, para todos los que están ahí sintonizándonos. Mis datos de pronto sería quisiéramos saber dónde te conseguimos, dónde te ubicamos. Voy a darles mi correo personal, y mi número de teléfono, y bueno, no sé, de pronto a alguien se le puede ayudar con eso. Mi número de teléfono es el 514-699-4497. Ok, más lentamente, por favor. 514-54 699 4497. ¿Un correo electrónico? Mi correo electrónico lo voy a deletrear, es I de iglesia, A de amigo, M de mamá, luego el nombre George en inglés, George, Q de Quebec, @gmail.com. O sea que sería I am, George, Q, @gmail.com. Bien, para los que nos ven van a tener esa información escrita. Y bueno, señores, o sea, algo que se nos quede por ahí en el tintero. Wow, hay muchísimas cosas que podríamos hablar, pero muchas gracias a CDI Canadá por la invitación, muchas gracias también a ti, Liliana, por la invitación, y cuando quieran, con el mayor de los gustos, hablamos otro poco sobre el tema del lingüismo, que es un tema súper apasionante, súper interesante. ¿Qué tal si antes de irte nos regalas un saludito para la gente que nos escucha y que, bueno, pues no solamente va a escucha este espacio hoy, sino que lo va a escuchar el resto, bueno, durante diferentes días? Un saludito muy especial para esta gente. Bueno, un saludo muy especial para quienes están tanto en sintonía como quienes van a escuchar en diferido el programa. Acá los esperamos en Montreal, es una tierra especial, es bien interesante, bien atractivo, hace frío, pero es muy agradable y no es todo el tiempo frío, entonces un saludo muy especial, espero que sea útil la nota y espero que si tienen preguntas nos puedan contactar. Bien, gracias señores, nos vamos a una pausa y regresamos con nuestro tema y las noticias de inmigración, Jesús Hernández y los apuntes que tiene que hacer a lo que sucedió en esta semana en temas de inmigración. Regresamos.